Buenos días. Bueno, hoy vamos a ver cómo consumir recursos externos en una aplicación Android. Eh, Vamos a ver cómo consumir un servicio desarrollando una aplicación de Android. El servicio que vamos a implementar para este proyecto va a ser el servicio del Vanguard. Yo creo que ya la mayoría lo conocemos. En algunos en el parcial les tocó trabajar con ello y también en cursos anteriores algunos de ustedes pues ya hemos visto cómo es que funciona este servicio del Vanguard. Entonces vamos a hacer una aplicación un tanto sencilla, pero que nos permita realizar ese tipo de implementación, que vamos a ver que aquí en una aplicación móvil la forma de cómo consumir un servicio requiere más pasos, como normalmente lo hacemos en una aplicación de escritorio, en una aplicación web. Aquí pues hay que configurar varias cosas para que este funcione y esto es porque así son los proyectos, en este caso con Android. Para este ejemplo vamos a hacer uso de esta librería llamada Casoap. Es una librería que nos proporciona una serie de objetos que nos permiten eh, poder hacer la comunicación que necesitamos con el servicio. También, por ejemplo, preparar lo que es el request que vamos a hacer hacia el recurso y también, pues, de alguna forma nos permite también poder obtener ese tipo de respuesta que nos devuelve el servicio. Entonces, Tasoap es una de las librerías que funciona para lo que es Android. En este caso, pues, como son WSDL de tipo SOAP, es precisamente para este tipo de servicios web que lo vamos a necesitar utilizar dentro de nuestro proyecto.
Bueno, acá ya tengo un proyecto ya desarrollado con lo que es Android. No voy a desarrollar este proyecto desde cero porque me va a llevar más tiempo poder explicarlo. Entonces voy a ir explicando cómo está desarrollado y así pues ya les paso el proyecto, ustedes lo corren en su máquina y si les salen alguna duda adicional pues ya me la hacen saber. Pero aquí voy a explicar básicamente todo lo que está desarrollado en este código. Este proyecto en la vista de diseño, voy a abrir la vista de diseño, eh, básicamente contiene lo que son tres controles nada más. Tenemos un Edit Text acá, tenemos un Text View y tenemos lo que es un botón. Entonces en el Edit Text, aquí lo que se recibe es el valor en dólares de la cantidad que nosotros necesitamos mandar a convertir a quetzales. Porque esto lo que hace, así aquí lo que va a recibir es la cantidad en dólares. Al presionar el botón aceptar, lo que hace es que consume el servicio del Vanguard, obtiene el tipo de cambio del día, lo multiplica, hace la conversión y lo muestra en quetzales. Así demasiado, así de lo más sencillo. Pero vamos a ver de que lleva una serie de pasos poder hacer este tipo de funcionalidad. Entonces, voy a comenzar con lo que es la estructura y cómo está estructurado el proyecto. Siempre estamos haciendo uso de los dos archivos que ya conocemos, que es el Activity Main y el Main Activity, que en el Activity Main únicamente tenemos estos tres controles. Aquí no hay nada fuera de lo común de lo que no hayamos visto. Como podemos ver, tenemos el Edit Text, tenemos el botón y tenemos el Text View. Y no hay absolutamente nada diferente a lo que hayamos implementado algún desarrollo. Y luego, pues cada una de sus dimensiones y la posición en la que está alojado dentro del Activity. Entonces, ese sería con el Activity Main.xml. Ahora bien, para hacer esta funcionalidad del servicio, nosotros a nuestro proyecto tenemos que indicarle de que vamos a hacer uso de un recurso externo y necesitamos darle permisos para ello. Recordemos de que esta aplicación va a correr dentro de un dispositivo móvil al final de cuentas, dentro de un dispositivo, y un web service pues no va a estar corriendo en un teléfono, va a estar corriendo en alguna parte del mundo. Entonces, nosotros necesitamos decirle a nuestra aplicación de que se va a conectar hacia un recurso de ese tipo. Entonces, para ello, aquí en el archivo Android Manifest se establecen dos parámetros que yo necesito que ustedes investiguen la definición, pero básicamente estos dos parámetros lo que nos permiten, número uno, es permitir tráfico dentro de nuestro proyecto y que también soporte lo que es RTL. Entonces, con esto nosotros habilitamos o damos permiso para que nuestra aplicación Android se pueda conectar a un recurso externo. Entonces, digamos que las cosas que están aquí agregadas adicionales a lo que hemos tenido en nuestros proyectos serían estas dos propiedades que tenemos acá, habilitadas. Eso sería para el archivo Android manifest.xml. Ok, entonces, luego también nosotros, como ya mencionamos, de que vamos a hacer uso de la librería KSOAP, y KSOAP también hace uso de otros dos componentes que también necesita. Eso los vamos a agregar en las dependencias de Grail. Recordemos de que Grail es un manejador de dependencias. Entonces, voy a abrir aquí el archivo. Vemos de que en la sección de dependencias tenemos una serie de librerías que por defecto se van agregando a nuestro proyecto, que serían estas que están acá. Pero yo aquí he agregado las librerías que voy a utilizar y que me van a servir para poder conectarme al web service. Entonces, una de ellas es la librería KSOAP 2, acá está. La versión es esta, hay versiones más actualizadas, por supuesto. Y al final de cuentas, como podemos observar, es un YAR. Un YAR lo que va a bajar
al proyecto como tal. Eso no lo va a bajar a los directorios de Android, lo va a bajar exactamente en el proyecto que estoy trabajando. Y también agregamos lo que son estas dos, que sería la HTTP Client y la HTTP Core. Entonces, estas librerías también me van a permitir hacer la comunicación entre la aplicación y el web service. Cuando ustedes agreguen una dependencia, por acá se les va a habilitar un botón que dice sincronizar, entonces le tienen que dar ese botón, porque ese botón lo que hace es que reconstruye las dependencias nuevamente. O sea, si ustedes agregaron una nueva, lo que hace es que la baja al proyecto y la agrega como un jar, así como está acá. Estas serían entonces las tres dependencias que hemos agregado para este proyecto que vamos a necesitar para poder hacer uso de esos objetos que necesitamos y poder comunicarnos con el servicio. No sé si tendrán alguna duda hasta acá. No, todo bien. Muy bien, entonces voy a ir a la parte donde está toda la programación para hacer el consumo, y eso se encuentra en la clase mainActivity.java, la que ya conocemos. Entonces vemos de que acá tenemos, primero podemos observar de que en la cabecera de nuestra clase tenemos una serie de librerías agregadas, una serie de imports. Podemos ver de que hace referencia a lo que son objetos que trabajan con lo que son web services. Tenemos un SOAP envelope, un SOAP fault, se sirve más que todo para excepciones, SOAP object que nos permite castear respuestas a tipos de objetos, etcétera. Y como podemos observar, derivan de la librería KSOAP 2, que ya explicamos para qué la vamos a utilizar y que también hemos agregado en las dependencias de Grail. Si no agregamos esas dependencias en Grail, estos imports nos darían error porque no reconocerían estas librerías, estos imports que estamos haciendo acá. No lo reconocerían. Entonces es importante agregar eso a las dependencias de Grail y sincronizarlo para que las baje a nuestro proyecto. Bueno, luego acá en la parte del main activity, ya dentro de la clase, tenemos los tres controles que vimos hace un momento en la vista de diseño. Ya los tenemos agregados. Y acá pues únicamente, no, aquí únicamente los tenemos definidos. Tenemos una serie de variables que las cuales vamos a utilizar más abajo. Y acá es donde empieza esta funcionalidad. Todo va a empezar en el event on create del activity en el cual estamos trabajando, y acá inicializamos cada uno de los controles que hemos implementado en la vista de diseño. Luego aquí podemos observar de que estamos haciendo uso del botón que también tenemos agregado en la vista de diseño, solo que aquí lo estamos haciendo de diferente forma. Como va a ser una petición de tipo asíncrona, y se hace de tipo asíncrona porque Android hasta cierto punto obliga a que cuando se vaya a consumir un web service tenga que hacerse de forma asíncrona. No es como comúnmente nosotros lo realizamos en cualquier aplicación web o una aplicación de escritorio, que normalmente cuando nosotros consumimos un servicio pues lo hacemos de manera síncrona. Entonces aquí no. En las versiones anteriores de Android sí permitía hacerlo de forma síncrona, pero más o menos ahí entre el año 2016 y 2017 que fueron actualizando las versiones, ya dejó de hacerse de esta forma, y ahora pues se obliga a que tenga que hacerse de forma asíncrona. Entonces vemos que aquí tenemos este botón y tenemos un objeto llamado tarea que se construye a base de la clase llamada segundo plano. Y vemos de que esa tarea lo que hace es que ejecuta, o sea, hace un execute. Lo que hace es que cuando se dispara el proceso, la aplicación queda funcionando, ustedes pueden seguir hacer funcionar la aplicación, y el proceso
en segundo plano se queda realizando esa actividad. Entonces, aquí vemos de que segundo plano es una clase que está definida más abajo. Voy a navegar, aquí está abajo, aquí está la definición de la clase, es un private class, y que hereda de la clase abstracta asyntask, que es una clase abstracta asíncrona, que cuando heredamos esta clase nos obliga a que sobreescribamos por lo menos estos tres métodos que tenemos acá. Tenemos que sobreescribir lo que es el método doGIMBackground, el onPreExecute y el onPostExecute. Son los tres métodos que debemos de sobreescribir y se dispara cada uno en orden. Primero se dispara este, luego viene y se dispara este, pero como no es necesario utilizarlo, no vamos a poner nada acá. Y por último, pues se dispara esto que tenemos acá, al momento de ejecutar un objeto que haga referencia hacia esta clase asíncrona. Es por eso de que les digo de que este proceso se tiene que hacer de forma asíncrona. Entonces veamos qué es lo que contiene en el método doInBackground. Entonces acá, este método lo que hace es que recibe un parámetro de tipo cadena de caracteres y vemos que en la definición del método como tal en el cuerpo solo tenemos un return de una función que se llama consumo WS tipo cambio. ¿Qué es lo que hace esta función? Bueno, esta función contiene la mayor parte del desarrollo que nos permite conectarnos con el servicio, obtener la respuesta y retornar la respuesta, porque al final de cuentas esta función, como si una función, tiene que retornar un tipo de dato. En este caso va a retornar un string y va a retornar lo que necesitamos al final, la conversión entre la cantidad de dólares a quetzales en un formato de tipo cadena de caracteres. Así es como lo va a retornar. ¿Por qué es en cadena de caracteres? Bueno, porque así está implementado el método. Entonces necesitamos retornarlo de esa forma. Y ya esa respuesta automáticamente la recibe el método onPostExecute y pues se hace con ella lo que se tenga que hacer acá. Acá lo único que se está haciendo es que se está pintando la conversión de dólares a quetzales en este text llamado text2. Yo creo que aquí hubiese sido preferible haberlo llamado txt quetzales, por ejemplo, pero ahora ya está así. Entonces vamos a ir hacia esta función llamada consumo WS tipo cambio. Voy a navegar hacia ella para ver qué es lo que contiene. Acá tenemos la función, es un método, consumo WS tipo cambio. Y vamos a explicar lo siguiente que está acá, porque aquí es donde cambia bastante la forma tradicional como normalmente nosotros consumimos servicios en una aplicación web o en una aplicación de escritorio. Como ya mencionamos de que vamos a hacer uso del servicio del Vanguard para este ejemplo, entonces necesitamos obtener cierta información de ese WSDL que nos proporciona el Vanguard, porque necesitamos establecer cada una de estas variables que tenemos acá. Aquí no es solo de pasar la ruta WSDL y el nombre del web method y ya, no, sino que sí necesitamos una serie de cosas adicionales. ¿Por qué es así? Bueno, porque así es como funcionan los objetos que nos proporciona Casoa. Tenemos número uno lo que es el swap action. Este swap action vemos de que tiene la ruta del Vanguard, pero apunta hacia un cierto directorio, que básicamente es como que el directorio donde se encuentra el web method que vamos a utilizar. Recordemos de que el servicio del Vanguard contiene varios web methods, no solo uno. Yo creo que acá lo podemos observar. Por aquí creo que lo tengo abierto, aquí está. Vemos de que el servicio del Vanguard tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene 8 métodos, de los cuales podemos hacer uso de este servicio. Yo voy a hacer uso de este servicio que es el que hemos utilizado.
que se llama tipo de cambio día. Este es el que voy a utilizar. Pero yo necesito ver dónde se encuentra el swap action, cuál es la ruta del swap action de este servicio, de este web method que tengo acá. Entonces, para ello, voy al WSDL, al archivo WSDL, y busco lo que es el swap action entre toda esta definición que tengo acá. Ahorita, para hacerlo de una forma más sencilla, lo que voy a hacer es que voy a copiar la URL que tengo acá, voy al navegador donde tengo abierto el archivo WSDL, vengo acá, pego, y podemos ver que aquí está, dentro de ese archivo WSDL. Entonces, si se dan cuenta, hay un tag, o sea, hay un nodo que específicamente me dice swap action. Entonces, es este el que necesito para el servicio para el web method que voy a utilizar de este web service. Entonces, acá está, es por eso de que eso es lo que tengo seteado acá. Luego acá lo que tengo es el nombre del web method. Aquí sí solo hay que especificar lo que es el nombre, que sería tipo cambio día, el web method que voy a utilizar. Luego tenemos lo que es el espacio de nombres, el namespace, que también voy a copiar esto para ubicarlo un poco más sencillo entre todo el código que está ahí. Vengo acá, voy a ubicarlo. No, este no era, vamos a ver. Ah, bien. Yo lo voy a ubicarlo de forma correcta, voy a ir hasta la parte superior, que yo creo que ya está, aquí está. Si yo busco esto, vemos de que aquí se encuentra un tag llamado target namespace, que es el que nos pinta acá. Dice http www.vanguard.gov.gt variable el WS. Entonces, si vemos en el navegador, es precisamente esto que tengo acá. Aquí dice target namespace y contiene exactamente la misma ruta que ya tengo en la clase Java. Entonces, sería el espacio de nombres de este servicio, y este servicio, si yo necesitaría consumir un web method diferente, este namespace sería el mismo para todos los web methods que contiene este web service, pero también hay que especificarlo acá porque más abajo lo vamos a utilizar. Y por último, pues sería la ruta del web service como tal. Entonces aquí vemos de que aquí tengo la ruta del servicio del Banco de Guatemala, la URL. Y ojo, bien importante, normalmente cuando nosotros entramos al navegador nos da lo que es el HTTPS, es decir, el certificado de seguridad. Pero aquí no vamos a implementar el HTTPS porque tendremos que hacer una serie de configuraciones adicionales para que esto nos funcione. Entonces, la mejor manera de poder consumirlo para efectos de prueba sería de la forma como lo tengo acá, solo como HTTP. Y toda la ruta del web service del Banco de Guatemala. ¿Tendrán alguna duda con estas variables que están acá? No, Inge. Muy bien, entonces sigo. Pero entonces ya acá vamos a empezar a preparar lo que son los objetos para posteriormente hacer la llamada al servicio, poder consumirlo y poder obtener la respuesta. Estos solo son variables de string, nada más, que las tengo separadas de esta forma para que se entiendan un tanto mejor más abajo. Entonces aquí ya hacemos uso de un objeto llamado swapObject, que es lo que recibe este objeto. A este objeto le he puesto nombre request, y lo que recibe como parámetro es el espacio de nombres, es decir, esta variable que tenemos acá, y el nombre del web method que voy a utilizar. Luego tenemos un objeto de tipo swapEnvelope, que este objeto me prepara en sí lo que es el
el mensaje que yo voy a enviar al web service. Recordemos de que siempre enviamos un SOAP request, pues es el sobre prácticamente. Y aquí únicamente le indico de que este objeto pues, va a ser un SOAP envelope versión 11. Y acá hay dos cosas bien importantes que mencionar. Este mismo objeto SOAP envelope contiene dos propiedades, una llamada .NET y otra llamada implicit type. Esta por lo general siempre va en verdadero, esto que está acá. Ahora bien, esto que dice .NET acá, ¿a qué es lo que se refiere? Esto es porque me está, o sea, aquí yo tengo que especificar de que si voy a consumir un servicio desarrollado en .NET, y en este caso, yo sé que el servicio del Banco de Guatemala fue desarrollado en .NET. ¿Cómo lo sé? Porque tiene esta terminación de acá, .asmx. Entonces los servicios de NET son los que normalmente dan ese tipo de extensión. Y entonces, acá es por eso de que esta propiedad la estoy estableciendo en verdadera. ¿Qué pasaría si yo desarrollo un servicio mío y lo desarrollo en Java? ¿Qué pasaría con esta propiedad? Bueno, lo único que tengo que hacer es cambiarle el valor, pasarla a false. Así de sencillo nada más. ¿Por qué se hace esto? Pues de seguro entre el código de este objeto llamado SOAP envelope, de seguro hay como que un camino diferente para cada cosa. Por ejemplo, si es un servicio de .NET, pues me imagino que hay cierto código encriptado, o sea, dentro del objeto, dentro de la clase como tal, y es por eso de que necesita saber si este recurso que vamos a consumir es desarrollado en .NET o desarrollado en Java. Entonces, ojo con eso. Luego tenemos acá lo que es el objeto HTTP Transport. ¿Para qué nos sirve este objeto? Este objeto nos va a servir para poder invocar lo que es el web service. Más abajo vemos de que aquí ya está consumiendo el servicio, pero previamente a eso pues se tiene que inicializar una serie de parámetros también para este objeto. Porque aquí lo que hace es que llama a esta función y esta función retorna siempre un objeto HTTP transport. Y veamos qué es lo que contiene esta función que tengo acá. Lo que recibe es la URL del servicio, o sea, es decir, esta que tengo acá, la URL de todo el web service. Eso es lo que recibe como parámetro. Y lo que hace es especificarle de que, en este caso, pues no va a ser por medio de un proxy y también pues un timeout de cuánto es más o menos lo que tendría que esperar la respuesta. Y esto pues este valor que tenemos acá está en milisegundos. Entonces le he puesto este valor acá. Luego le estoy indicando de que la prueba se está haciendo en modo debug y que la codificación entre XML sea esta versión que tengo acá. Únicamente eso. Entonces ya con esto pues ya se crea mi objeto HTTP Transport y acá ya hago la llamada. Acá es donde ya se invoca el web service. Y aquí es donde va a reventar la mayor parte de errores cuando no está bien configurado cada uno de los parámetros explicados previamente arriba. Que por ejemplo no esté bien la URL del espacio de nombres, que no esté bien la URL del servicio, que el nombre de un método sea incorrecto, etc. Aquí es donde tendré que reventar todo eso y es por eso de que está metido dentro de una cláusula try catch al momento de invocar el servicio. Entonces, por eso de que también acá vemos de que hay una serie de excepciones que puedan ocurrir. Tenemos el de IO exception, de HTTP response exception, XML pull parser exception, etc. Entonces hay una serie de excepciones acá que se puedan producir al momento de consumir el servicio. Y si ocurren, pues se van a pintar en la consola de Android. Por eso existe acá este log.e que va a imprimirlo en la consola de Android. Pero si todo está bien, lo que va a hacer es que va a pasar acá, va a llegar también a este try catch que tenemos acá y va a hacer lo siguiente. Aquí vemos de que tenemos un objeto de tipo SOAP Object.
veamos qué es lo que, por qué es que está esto así. Lo que sucede es que vemos de que este SOAP Object va a recibir la respuesta que nos dé el web service. Recordemos de que esta respuesta es una codificación XML, sin embargo aquí la mapea a un objeto, pero es un objeto de tipo SOAP Object, no es como un objeto que normalmente nosotros creamos en Java y lo podemos manipular con nuestros métodos get ID, get nombre y cosas así, no, sino que es un tipo de objeto SOAP Object. Entonces, cuando el web server nos da la respuesta, equivale la pena ir al servicio nuevamente. Cuando el web server nos da la respuesta, ocurre lo siguiente. Aquí ya tengo el consumo, o sea, aquí estoy haciendo el request. Cuando hacemos el request, mandamos esto y el servicio nos responde con esto. Pero aquí en la aplicación nos va a mandar la siguiente estructura, o sea, no nos va a mandar solo lo que es la fecha y la referencia, que sería la fecha del día y el tipo de cambio. No solo nos va a enviar eso, sino que nos va a enviar algo previamente a eso. Entonces, lo que nos va a mandar es exactamente esto de acá. Esto es lo que nos va a dar la respuesta. O sea, es decir, que nosotros, para poder obtener lo que es la fecha y lo que más nos interesa, que sería la referencia, nosotros tenemos que accesar a estos nodos que tenemos acá. Pero si viene el de acá, pues de alguna forma tenemos que hacer llegar, tenemos que bajar, perdón, hasta estos dos nodos que están acá, que serían los nodos que nos proporcionan la información. Y es por eso que acá vemos de que cuando tenemos la respuesta, lo pasamos a un objeto de tipo SOAP Object, y si queremos bajar de nivel, nuevamente lo que hacemos es decirle SOAP Object.getProperty, que vamos a accesar a esta propiedad, que sería cambio dólar, o sea, a esta propiedad que tenemos acá. Aquí hemos entrado a esta propiedad, y luego, como queremos llegar más abajo, nuevamente le decimos SOAP Object.getProperty y le decimos de que vamos a accesar a bar dólar, o sea, es decir, a esto de acá. Y por último, como ya estamos dentro de bar dólar, ya podemos leer lo que es la fecha y lo que es la referencia. Aquí nuevamente solo decimos SOAP Object.getProperty, fecha la tiene una variable llamada fecha y referencia la tiene una variable llamada referencia, que es de tipo cadena de caracteres, porque recordemos que al final de cuentas esto viene en cadena de caracteres. Entonces, ya obteniendo esto, lo que se hace es que se parsea referencia a un valor doble para que se pueda operar en la línea siguiente, y total va a multiplicar lo que tengamos en la caja de texto que recibe el valor en dólares con el tipo de cambio, que nos da la referencia acá parseado a una variable llamada tipo cambio, que es de un tipo de dato doble. Entonces, con esto ya se hace la conversión y lo recibe esta variable total. Y por último, como mencionamos de que este método va a retornar una cadena de caracteres, entonces esta variable llamada resultado es la que va a retornar al final de este método. Es por eso de que el resultado va a recibir la variable total y pues tenemos que convertirla a una cadena de caracteres. Entonces aquí termina esto. Si ocurre algún error en todo este parseo que tenemos acá, pues lo manda a consola. Pero si no, simplemente retornamos acá la variable resultado. Aquí está el retorno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al salir de este método, recordemos de que esto retorna la variable, ya la conversión. Entonces pasa por acá, para como acá no tenemos nada, entonces ahora pasa al método onPostExecute. Y en el onPostExecute únicamente lo que estamos haciendo es venir y pintar el texto que nos va a servir ya
con la cantidad en quetzales. Y aquí vemos de que recibe la variable S. ¿Y qué tiene que ver la variable S? Lo que pasa es que automáticamente como este retorna una cadena de caracteres, la recibe acá como un tipo de cadena de caracteres automáticamente. O sea, no es necesario invocar acá este método, sino que como va por pasos, primero se ejecuta este, luego este y luego este, se automáticamente recibe la cadena de caracteres. No sé si tienen alguna duda con esto. No, en general. Bueno, si no hay dudas, entonces miremos la funcionalidad de todo esto, que al final va a ser algo tan sencillo, pero como vemos de que lleva una serie de pasos que se tienen que aplicar. Ya tenemos la aplicación corriendo. Vamos a mandar $1, damos a aceptar y aquí nos da la conversión a quetzales. Si vamos a ver esto con lo que nos dice el servicio del Vanguard, vemos de que exactamente coincide con esa conversión. Son 7.89334, que es cada lo que tenemos acá, 7.893334. Entonces, de igual forma, pues si mando otro valor, acá también nos haría la conversión. Entonces, así es como funciona, así es como se implementaría lo que es un web service. ¿No hay duda, jóvenes? Ahora mismo no, Inge.
Bueno, entonces ustedes van a trabajar lo siguiente. Ustedes van a hacer una calculadora por medio de una aplicación de Android. Y ahorita yo creo que este servicio, yo creo que también ya lo trabajaron con un proyecto web. Aquí lo van a hacer con un proyecto de Android. Voy a pasarle la URL por acá. Ustedes van a hacer uso de este web service que está ahí. Y este web service lo que contiene son 4 métodos. Uno de suma, uno de resta, multiplicación, división. O sea, serían las operaciones aritméticas. Entonces veamos cómo es que funciona este servicio. Aquí ya tengo el WSDL del servicio. Con Whistler lo puedo testear. Voy a seleccionar lo que es la operación de suma. Y este sería el SOA request que necesito enviar. Entonces aquí pongo 2 valores. Voy a poner 5 y voy a poner acá 3. Entonces al hacer el consumo y hacer uso de ese web method, me responde con la respuesta de 5 más 3, que sería 8. Y así para cada una de las operaciones que contenga el servicio. Contiene suma, división, multiplicación y resta. Entonces, esto lo van a hacer por medio de una aplicación de Android. Construyen, ponen 2 cajas de texto y ponen ahí un label. Y ya sea que pongan, esto es muy similar a lo que hicieron en el primer ejercicio que les solicité, solo que ahí pues obviamente lo hicieron todo en código, todo desde Java. Aquí lo que van a hacer es que van a consumir el servicio para que les dé la respuesta. Bueno, y alguien dirá, ¿y para qué? Si todo lo podemos hacer en una aplicación Android solo así. No, pero es que la idea es que entiendan bien cómo poder consumir un web service. Es por eso de que este web service que está acá me parece genial para que empiecen a hacer ese tipo de desarrollo, que aquí van a tener que investigar algunas cosas adicionales. Van a tener que investigar, por ejemplo, cómo enviar un parámetro. Yo no envío un parámetro, pero es algo bien sencillo. Solo es de especificarle un set property, algo así creo que es, y ahí envían el parámetro. ¿Estamos claros con eso? Sí. Bueno, entonces trabajen en esto. Si tienen alguna duda me pregunto. ¿Sí? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Yo tal vez no es una duda respecto a esto, sino que yo me hice el examen extemporáneo, pero me apareció como que en la aplicación como que no me era presentado. Ahí le envié un correo con mi caso. No sé si tuvo chance de verlo. No he calificado exámenes extraordinarios. Ah, ok.